Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. eh, nuestro itinerario di catequesis En sul nuestro tema della itinerario de vecchiaia. catequesis sobre el tema de la Oggi vejez, guardiamo al tenero hoy quadro miramos al dipinto tierno cuadro dall'Evangelista San Luca, pintado por el che evangelista chiama San in Lucas, scena due figure que di llama a anziani, escena a dos figuras de Simeone ancianos, e Anna. Simeón y Ana. La loro ragione di vita, Su prima razón di de vida, congedarsi da questo mondo, antes de è despedirse de este l'attesa mundo, della visita di Dio. es la espera de la visita de Aspettavano Dios. che venisse Dio a visitarli. Esperaban que viniera Dios a visitarles, es decir, Jesús. Simeone sa per una Simeón premonizione sabe, dello Spirito por una Santo, premonición del que Espíritu no morirá Santo, prima de haber visto que no el morirá Mesías. antes de haber visto al Mesías. Ana frecuenta ogni giorno il tempio, va cada día al templo dedicandosi al suo servizio. dedicándose a su servicio. Entrambi Ambos riconoscono la presenza del reconocen Signore la presencia nel del bambino Señor Gesù, en el niño che Jesús, colma di consolazione que la colma loro de lunga consuelo attesa su larga per espera rasserena il loro congedo della vita. y serena su despedida de la vida. Questa è una scena di Esta es una escena incontro de encuentro con Gesù e con di congedo. Jesús y de despedida. Che cosa possiamo imparare da ¿Qué queste podemos due figure aprender di de estas dos anziani figuras de pieni di ancianos vitalità spirituale? llenos de vitalidad Intanto espiritual? impariamo che la fedeltà Primero dell'attesa aprendemos que la fidelidad de affina la i espera sensi. afina los sentidos. Del resto lo sappiamo. Por otro Lo lado, lo Spirito sabemos, Santo fa proprio el Espíritu questo, Santo hace illumina i sensi. precisamente esto, ilumina los Nell'antico inno sentidos. Veni Creator En el Spiritus, antiguo con cui himno Veni invochiamo Creator ancora oggi lo Spiritus, Spirito Santo, con el que invocamos diciamo, todavía hoy al Espíritu accende Santo, lumen decimos, sensibus, cioè accende lumen accende una sensibus, luce es per i decir, sensi, enciende una luz illumina para i los nostri sentidos, sensi. ilumina Lo nuestros Spirito sentidos. è capace di fare El questo. Espíritu es capaz de hacer Acuisce esto, i sensi dell'anima, agudiza los sentidos del nonostante i alma, limiti e le ferite a dei pesar sensi de del los corpo. límites y las heridas de los sentidos La del cuerpo. vecchiaia indebolisce La in un vejez modo o debilita, nell'altro, de una la manera u otra, sensibilità del corpo. la sensibilidad del cuerpo. Uno più cieco, uno Uno più es más ciego, sordo, ¿no? otro más sordo. Tuttavia, una vecchiaia Sin che embargo, si è una vejez esercitata nella que se ha attesa ejercitado en la della visita espera di Dio, de la non visita de perderà il Dios suo passaggio. no perderá su Anzi, paso. sarà anche Es più más, pronta a estará coglierlo. incluso más preparada a acogerlo. Più sensibilità Tendrá más sensibilidad accogliere il para Signore acoger al quando Señor passa il Signore. cuando pasa el Señor. Ricordiamo che Recordemos un atteggiamento del cristiano que una actitud del stare cristiano attento es estar alle atento visite del Signore. a las Il visitas Signore del Señor, passa porque el nella Señor nostra vita pasa con le en nuestra vida ispirazioni, con le invitazioni con las a essere inspiraciones, migliori. con la E invitación a Sant'Agostino ser diceva, mejores. "Ho Y San paura di Agustín Dio decía, quando passa". tengo miedo de ¿Cómo Dios tu hay cuando paura? pasa. Sí, Pero ho ¿cómo paura tienes miedo? de no Sí, accorgermi tengo e miedo lasciarlo de no passare. darme cuenta y dejarlo pasar. E lo Spirito Santo che Es el Espíritu Santo prepara i sensi el que prepara los per sentidos capire quando il Signore para ci entender sta facendo cuándo una el visita, Señor una nos visita, está come ha fatto visitando. Una con visita Simeone e Anna. como hizo con Simeón y Ana. Oggi abbiamo più che mai bisogno Hoy di más que questo. nunca necesitamos Abbiamo esto. bisogno di una vecchiaia dotata Necesitamos di una sensi spirituali vejez vivi, dotada de e sentidos capace di espirituales vivos riconoscere i segni di Dio. y capaz de reconocer los Anzi, signos de Dios. il segno Es di más, Dio, che è Gesù. el signo de Dios que es Jesús. Un segno che ci mette Un in signo crisi sempre, que nos Gesù, pone en sempre in crisis crisi. siempre. Jesús nos Perché è pone en segno di crisis contraddizione, porque es ma signo de che ci contradicción, riempie di letizia. pero que nos llena de La alegría. crisi non Porque necessariamente ti porta la alla crisis tristezza, no no. necesariamente te lleva a la Essere in crisi tristeza, nel no. servizio al Signore ti dà Estar en una pace, crisis, una prestando letizia servicio al tante volte. Señor, muchas veces te La da una paz y anestesia una dei alegría. sensi spirituali, questo è La brutto, anestesia de los l'anestesia dei sentidos sensi espirituales, y esto es nella terrible, eccitazione, la nello anestesia de los stordimento sentidos di quelli espirituales del en la corpo, excitación è y en una el sindrome entumecimiento de los diffusa del in una cuerpo, società es un che síndrome coltiva difundido en l'illusione una dell'eterna sociedad giovinezza. que cultiva la E ilusión il de la suo eterna tratto più juventud, pericoloso sta nel y su fatto rasgo más che essa peligroso è está en per el lo hecho più de que esta inconsapevole. es mayormente Non ci si inconsciente. accorge di essere No nos damos cuenta anestetizzati. de estar Questo anestesiados. succede. Y esto sucede. Succede sempre, è successo anche succede. Siempre ha en nuestro sucedido tiempo. y también sucede en I nuestros sensi tiempos. anestetizzati, Los sentidos senza anestesiados, capire sin entender cosa succede. qué sucede. I sensi interiori, i Los sensi sentidos dello spirito, interiores, los per sentidos capire del la presenza espíritu, di Dio, la para presenza entender la del male, presencia de Dios o la presencia del mal, anestetizzati, non distinguono. anestesiados, no distinguen.
Cuando pierdes la sensibilidad del tacto o del gusto, te das cuenta enseguida. En cambio, la del alma, esa sensibilidad del alma, puedes ignorarla durante mucho tiempo, vivir sin darte cuenta de que has perdido la sensibilidad del alma. Esta no se refiere simplemente al pensamiento de Dios o de la religión. La insensibilidad de los sentidos espirituales se refiere a la compasión y la piedad, la vergüenza y el remordimiento, la fidelidad y la entrega, la ternura y el honor, la responsabilidad propia y el dolor por el otro. Es curioso, la insensibilidad no te hace entender la compasión, no te hace entender la piedad, no te hace tener vergüenza o tener remordimiento por haber hecho algo malo. Es así. Los sentidos espirituales anestesiados confunden todo y uno no siente espiritualmente cosas del estilo. Y la vejez se convierte, por así decir, en la primera pérdida, la primera víctima de esta pérdida de sensibilidad. En una sociedad que ejerce sobre todo la sensibilidad por el disfrute, solo puede disminuir la atención a los frágiles y prevalecer la competencia de los vencedores. Y así se pierde la sensibilidad. Ciertamente la retórica de la inclusión es la fórmula de rito de todo discurso políticamente correcto, pero todavía no trae una real corrección en las prácticas de la convivencia normal. Cuesta hacer crecer una cultura de la ternura social. No, el espíritu de la fraternidad humana, que me ha parecido necesario reiterar con fuerza, es como un vestido en desuso, para admirar, sí, pero en un museo. Se pierde la sensibilidad humana. Estos movimientos del espíritu que nos hacen humanos. Es verdad, en la vida real podemos observar con conmovida gratitud a muchos jóvenes capaces de honrar hasta el fondo esta fraternidad. Pero precisamente aquí está el problema. Existe un descarte culpable entre el testimonio de esta savia vital de la ternura social y el conformismo que impone a la juventud definirse de una forma completamente diferente. ¿Qué podemos hacer para colmar este descarte? Del relato de Simeón y Ana, pero también de otras historias bíblicas de la edad anciana, sensible al espíritu, viene una indicación escondida que merece ser llevada a primer plano. ¿En qué consiste concretamente la revelación que enciende la sensibilidad de Simeón y Ana? Consiste en reconocer en un niño que ellos no han generado y que ven por primera vez el signo seguro de la visita de Dios. Ellos aceptan no ser protagonistas, sino solo testigos. Y cuando uno acepta no ser protagonista, sino que se involucra como testigo, la cosa va bien. Ese hombre, esa mujer, está madurando bien. Pero si siempre tiene ganas de ser protagonista, no madurará nunca este camino hacia la plenitud de la vejez. La visita de Dios no se encarna en su vida de los que quieren ser protagonistas y nunca testigos. No los lleva a la escena como salvadores. Dios no se hace carne en su generación, sino en la generación que debe venir. Pierden el espíritu, pierden las ganas de vivir con madurez. Y como se dice usualmente, se vive con superficialidad. Es la gran generación de los superficiales, que no se permiten sentir las cosas con la sensibilidad del espíritu. ¿Pero por qué no se lo permiten? En parte por pereza y en parte porque ya no pueden, la han perdido.
Es terrible cuando una civilización pierde la sensibilidad del espíritu. En cambio, es muy hermoso cuando encontramos ancianos como Simeón y Ana que conservan esta sensibilidad del espíritu y son capaces de entender las diferentes situaciones, como estos dos entendieron que esta situación que estaba ante ellos era la manifestación del Mesías. Ningún resentimiento y ninguna recriminación por esto cuando estoy en este estado de nada, de quietud, de estar detenido. En cambio, una gran conmoción y un gran consuelo cuando los sentidos espirituales están todavía vivos. La conmoción y el consuelo de poder ver y anunciar que la historia de su generación no se ha perdido o malgastado, precisamente gracias a un evento que se hace carne y se manifiesta en la generación que sigue. Y esto es lo que siente un anciano cuando los nietos van a hablar con él. Se sienten reavivar. Mi vida está todavía aquí. Es muy importante ir con los ancianos. Es muy importante escucharlos. Es muy importante hablarles. Porque ahí ocurre este intercambio de civilización, este intercambio de madurez entre jóvenes y ancianos. Y así, nuestra civilización avanza de forma madura. Solo la vejez espiritual puede dar este testimonio humilde y deslumbrante, haciéndola autorizada y ejemplar para todos. La vejez, que ha cultivado la sensibilidad del alma, apaga toda envidia entre las generaciones, todo resentimiento, toda recriminación, por una venida de Dios en la generación venidera, que llega junto con la despedida de la propia. Y esto es lo que sucede a un anciano abierto con un joven abierto. Se despide de la vida, pero entregando, entre comillas, la propia vida a la nueva generación. Y esta es esa despedida de Simeón y Ana. Ahora puedo ir en paz. La sensibilidad espiritual de la edad anciana es capaz de abatir la competición y el conflicto entre las generaciones de forma creíble y definitiva. Supera esta sensibilidad. Los ancianos con esta sensibilidad superan el conflicto, van más allá, van a la unidad, no al conflicto. Esto ciertamente es imposible para los hombres, esta sensibilidad espiritual, pero es posible para Dios. Y hoy necesitamos mucho de la sensibilidad del espíritu, de la madurez del espíritu. Necesitamos ancianos sabios, maduros en el espíritu, que nos den una esperanza para la vida. Gracias. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Teniendo presente el testimonio de Simeón y Ana, pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros sentidos espirituales para que descubramos los signos de Dios en nuestra vida y seamos testigos alegres de su presencia en medio del mundo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et semper. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.